Ok, continuamos con nuestro segundo video. Vamos a crear una consulta desde la base de datos y desde la tabla Customer. Entonces, primero que todo, vamos a crear aquí una clase. Vamos a adicionar una clase que la vamos a llamarla Other Customer. ¿Qué va a contener nuestra clase? Nuestra clase va a contener simple y llanamente los elementos estos de la tabla Customer. Entonces vamos aquí y creamos nuestras propiedades. Vamos a crear nuestras propiedades para cada uno de los datos, de los campos, perdón. Entonces le decimos propiedad, una propiedad tipo string, que debe llevar el customer ID. Ok, vamos a ver, esto es string, vamos a verificar que esto sea string. Vamos a verificar que sea string. Customer es un string, todos los campos son string. Ok, vamos a la segunda propiedad, también tipo string, para el campo company name. Otra propiedad para el campo también string, para el campo contact name. Para el campo contact title o título. Siguiente, string, para el campo address. Después de address vendría city o city. Un string, el city. Después vendría región, un string, viene región, luego vendría postal code, luego el country, luego llega el country y por último no, faltan dos, otro string que es el phone, teléfono,
nuestro string, que es el fax. Listo. Entonces aquí tenemos ya nuestro campo. Hemos creado, salvamos, ya creamos. Podemos crear este constructor, lo podemos quitar porque a la hora del test no lo vamos a necesitar. Ok. Entonces ya creamos nuestra clase aquí para trabajarla con el link. Ahora vamos a crear otra clase donde vamos a guardar, vamos a llamarla Employee Services, donde vamos a guardar nuestros métodos y procedimientos. Ok. Perfecto. Y vamos a crear nuestro método, un método que lo vamos a llamar método público, que lo vamos a llamar get order. O sea, consiguen order consiguen order. ¿Qué debemos hacer para que este método nos traiga todos los valores de los customers? ¿Sí? Como estamos trayendo la data desde la base de datos, necesitamos guardarla en el link tiene dos partes: la parte de iQueryable y la otra parte que es iEnumerable. La parte iQueryable es la que jala los datos de la base de datos y los deja en memoria para que un derivado de ella, el iEnumerable, la retome desde la memoria y lo pueda mostrar. Entonces aquí debemos usar es iQueryable de quién, de customer, de la que acabamos de crear. ¿Cómo fue que la llamamos? La clase esta, desde other customer. Ok, other customer, ahí va a buscar los datos y ahí lo va a mantener. Entonces miremos a ver, entonces, ¿qué le vamos a decir? Que vaya a la data, en la data context se llama consult, que vaya al data context, se llama consult. Ok, haga una conexión, la llamamos db, va a ser igual a consult data context. Ok, luego tome una variable también, la variable también de mismo tipo iQueryable, y vaya a other customer. Una variable, vamos a llamarla dd. Ok, la va a tomar desde db punto customers, que es la tabla, ¿sí? El nombre de la tabla, donde
donde mis datos, una variable, mis datos, una variable aquí, mis datos igual desde mis datos punto, vamos a decirle city, la ciudad, igual a vamos a ver aquí Berlín, Madrid, London, vamos a coger London, select mis datos donde hay un new other customer que tiene como datos nuestra clase, vamos a ver, nuestra clase, vamos a empezar por la primera. Nuestra clase muestra address es igual a mis datos punto address, ok, coma city igual mis datos punto city. Estos son los valores que tenemos aquí en estos son nuestros valores que tenemos aquí en nuestra clase, ok. Y en city vamos a coger otro company name, va a ser igual mis datos punto company name, coma contacto name, va a ser igual mis datos punto contacto name, coma contact tile, va a ser igual mis datos punto contact tile country es igual a mis datos punto country customer ID es igual a mis datos punto customer ID, coma fax es igual a mis datos punto customer punto fax, mis datos
punto fax, coma, phone es igual a mis datos punto phone, postal code es igual a mis datos punto postal code, región es igual a mis datos punto región. Listo. Entonces aquí cerramos la llavecita, cerramos el paréntesis y terminamos. Y por último aquí está un error que nos dice que cada vez que tengamos un método y tengamos asociado un tipo de variable que no es void, automáticamente debemos retornar algo. Entonces aquí tenemos que retornar algo. ¿Qué es lo que vamos a retornar? No tengo ni idea, pero vamos a ver. Debemos retornar la variable queryable, que es dd, ok, y punto y coma. Listo. Y ahí tenemos nuestro método. Ahora simplemente aquí vamos a crear otro botón. Este botón simplemente para decir que vamos a hacer la consulta desde una base de datos Linkio. Entonces aquí vamos a decirle que se llama, esta consulta es desde un context. Un context Linkio. Ok. Clic para que nos abra donde se va a cliquear el evento y nos muestre el método que va a utilizar. Entonces en el método que va a utilizar vamos a mirar cómo se llama head other. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero que todo debemos limpiar siempre que vamos a utilizar la lista en varios botones y varios procesos, varios métodos. Simplemente vamos a limpiar la lista que se llama lshow result .items .clear. Limpiamos la lista, vamos a crear un objeto desde nuestra clase que se llama Employee Services, los servicios de empleado. Vamos a crear un objeto. Employee Services, vamos a crear un objeto que lo vamos a llamar lista back. Como un nuevo objeto en Employee Services. Ahora, ustedes saben que de cualquier de una clase siempre podemos crear instancias de objetos mientras que la clase no sea una clase estática. Ok,
Ahora, ¿qué es un objeto? Un objeto es lo que se desprende de esa clase. Por ejemplo, si nosotros tenemos vamos a la vida real, si tenemos una, un plano de una casa, ¿sí? De ese plano podemos sacar instancias de objetos. Instancias de objetos son las casas, diferentes casas, ¿ya? Con las mismas medidas, los mismos baños, los mismos exactamente. ¿Por qué? Porque están copiadas desde un modelo, de una clase. Y se pueden derivar instancias desde esa clase, que son las casas. Uno construye una casa basada en un mapa, en un plano. Ese plano puede estar subdividido en varios métodos de cómo construir, el método de construcción del baño, las medidas, etcétera, etcétera, de las puertas, etcétera, etcétera. Entonces uno va dependiendo a cada método lo que vaya a construir en ese momento. Entonces nosotros ya hemos creado aquí de nuestro plano, hemos creado la casa, por ejemplo, ya hemos creado nuestro objeto, y de ahí vamos a decirle que en acuérdense que yo le decía que, que se creaba el el A-Queryable para sacarle a la base de datos los datos, ¿ya? Y llevarlos a memoria. Y de memoria, para poder leerlo, tenemos que utilizar el enumerable. El enumerable. El enumerable. Enumerable other customer. Ok. Entonces, ya teniendo los datos aquí en esta lista enumerable, ya los recoge de memoria, los tiene en memoria, pero los tiene capturado, ¿sí? En una variable mylist, ¿sí? Una variable, en este caso sería otro objeto porque es una lista, ¿sí? Vamos, llamada mylistBack, vamos a utilizar el objeto este que creamos, que yo le dije que era el objeto para crear la casa, pero vamos a crear, de ahí vamos a llamar un método para crear algo, para crear el baño, para crear, ¿sí? Ese método se llama, bueno, al darle punto aquí nos va a decir cuántos métodos tenemos. Entonces decimos, está este, que es el método, que es un método creado por nosotros, se llama getOther, correcto. Ok. Entonces desde ese método vamos a traer las medidas, el color, no es que lo vamos a guardar aquí, en la construcción de este objeto. Este es otro objeto que vamos a construir desde este método. Este es, ¿cómo les explico? Este es el plano, este es la construcción de la casa en sí, el objeto de construcción. Este es un método de construcción, es otro objeto dentro de la misma construcción de la casa. Ok, sigamos. Entonces hacemos un for each, creamos una variable que trae unos ítems dentro de mylistBack, nuestro objeto mylistBack, y cada ítem de eso lo vamos a mostrar en nuestra lista. Este punto ítems punto add
Le decimos que nos muestre el nombre del contacto. Le decimos que nos muestre la ciudad donde vive, por ejemplo. Ok. Acuérdense, nosotros le dijimos aquí, perdón, le dijimos aquí que eran solamente los habitantes de la ciudad de Londres, en London. Entonces aquí él nos va a mostrar todo, pero solamente de Londres. Vamos a ver, ya tenemos nuestro filtro, nuestra consulta. Ok, ya apareció. Vamos a darle a nuestro contexto link, al link queue, a ver qué pasa. Ahí nos aparece que Tomás Hardy vive en Londres, Victoria Shaworth vive en London, Elizabeth Brown vive en London, Anne Devon vive en London, Simon Crowther London, Harry Kurmar vive en London. ¿Ya? Esto es solamente los que viven en Londres. ¿Okay? Ahora, suponiendo que yo quiero de tener una ciudad que sea variable, porque ya, entonces yo le puedo colocar una variable aquí para que tome el valor dentro de la variable, y aquí la pondría. Entonces yo digo que es una variable string, que la voy a llamar myCity, y aquí va a ser igual a myCity. Correcto. Entonces cuando yo vaya a llamarla acá, me debe presentar un error. Aquí me está presentando un error. ¿Por qué? Porque él me dice que esta propiedad, este método, yo tengo que mandarle un valor para poderlo calcular, para poder sacar ese diseño de ese método. Si estoy construyendo un baño, tengo que poner un valor. ¿Ya? Entonces yo aquí le voy a decir que me traiga todos los de Londres, lógicamente me va a traer los mismos. Ahí está. Si yo lo doy aquí, me va a traer los mismos de ahora rato, que le puse el mismo. Pero si yo escojo otra ciudad, por ejemplo Madrid, nada más es cambiar aquí, nada más es cambiar ahí, y aquí me trae todos los que viven en Madrid. ¿Ya? Ahora, si yo esto lo quiero sacar desde una variable que está presente aquí, por ejemplo, vamos aquí a colocarle un text box, un text box, por ejemplo. Vamos a colocarle aquí que se llama, ese top box se llama T-City. Okay. Y le digo que aquí va a tomar el valor desde tcity.text. Entonces al correrlo simplemente cambiamos el valor aquí, ponemos London. Ok, están los de London, Madrid, ok, Berlín, ok, listo. Eso es carpintería, ya carpintería.
de la buena. Entonces, este es nuestro video de cómo sacarle de las entrañas los datos usando el iQueryable, la lista esta a la base de datos, usando una clase donde declaro los datos, una clase donde hago el desarrollo de extraer eso y llevarlo a memoria, y por ende ya el último, que es tomarlo de memoria y mostrarlo en la pantalla, o mostrarlo en la impresora, o mostrarlo donde te le parezca mejor. Ok, entonces hemos finalizado nuestro segundo video. Más adelante seguimos con XML y agrupaciones de los datos, etcétera. Ok, hasta la vista.